la botella con una sonrisa que no había visto en años. El espumante brotó como una pequeña cascada dorada, y él llenó 3 copas con movimientos ceremoniales, como si estuviéramos celebrando algo sagrado. Renata aplaudió desde el sofá, con esa risa cristalina que reservaba para las ocasiones especiales. Por fin llegó el día, mamá. Carlos levantó su copa hacia mí, sus ojos brillando con una emoción que me resultó extraña. Después de tantos años esperando, por fin pudiste cobrar la herencia completa de papá. $700,000. ¿Te imaginas? Renata se acercó a mí con pasos ligeros, tomó mi mano entre las suyas y la apretó con una calidez que me desconcertó. Ay, suegrita querida, estamos tan felices por ti. Ya era hora de que pudieras disfrutar de todo lo que tu esposo te dejó. Acepté la copa que Carlos me ofrecía, pero mis dedos apenas podían sostenerla. Había algo en sus rostros, una expectativa que no lograba descifrar. El espumante burbujeaba contra el cristal, pero yo no sentía ganas de celebrar nada. Ahora sí vamos a vivir bien, murmuró Carlos, y sus palabras me sonaron raras. No dijo vas a vivir bien o podrás vivir bien. Dijo vamos. Como si mi herencia fuera de todos. Renata se sentó a mi lado en el sofá y sacó una hoja de papel doblada de su bolso. La desplegó sobre la mesa de centro con movimientos delicados, como si fuera un mapa del tesoro. Mira, suegra, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Carlos y yo estuvimos pensando en cómo podrías usar mejor ese dinero. Hicimos una lista de ideas para que no te preocupes por nada. Mis ojos se posaron en el papel. Era una lista escrita con letra clara, organizada en columnas como un presupuesto empresarial. El título decía, Plan de inversión para los fondos de mamá Inés. Pero mientras leía las primeras líneas, mi estómago se contrajo como si hubiera tragado hielo. Renovación completa de nuestra casa, $60,000. Viaje a Europa para Carlos y Renata, $40,000. Auto nuevo para Carlos, $35,000. Inversión en el negocio de Carlos, $100,000. Cada línea era una puñalada. No había una sola mención a mis necesidades, a mi bienestar, a mis deseos. Era como si yo fuera invisible, como si mi única función fuera financiar sus sueños, mientras yo seguía viviendo en mi pequeño apartamento con las goteras del techo y la calefacción que no funcionaba. ¿No te parece perfecto, mamá? Carlos se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Así tu dinero estará bien invertido, y nosotros podremos cuidarte mejor. Cuando tengamos la casa renovada, podrás venir a visitarnos más seguido. Renata asintió con fervor. Sí, y cuando regresemos de Europa, te traeremos regalos hermosos. Va a ser como si tú también hubieras viajado. Los miré en silencio. Carlos seguía sonriendo, esperando mi respuesta, mientras Renata revisaba la lista señalando cada punto como si fuera una presentación de negocios. El espumante se había vuelto amargo en mi boca. ¿Y dónde aparezco yo en esta lista?, pregunté finalmente, con una voz tan baja que apenas la reconocí como mía. Carlos parpadeó, como si no entendiera la pregunta. ¿Cómo que dónde apareces? Tú apareces en todo, mamá. Todo esto es para que nuestra familia esté mejor. Para que ustedes estén mejor, corregí, sintiendo como algo frío se instalaba en mi pecho. Renata intercambió una mirada rápida con Carlos, y luego me sonrió con esa paciencia exagerada que se use con los niños difíciles. Ay, suegra, no lo veas así. Nosotros somos jóvenes. Podemos aprovechar mejor las oportunidades. Tú ya viviste tu vida, ¿no? Ahora es nuestro turno. Sus palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Ya viviste tu vida. Como si a los 71 años yo fuera un mueble viejo que solo servía para ocupar espacio. Como si mis sueños, mis deseos, mis necesidades fueran irrelevantes porque había cruzado una línea invisible de edad. Carlos se aclaró la garganta, incómodo por primera vez en toda la conversación. Lo que Renata quiere decir es que nosotros podemos multiplicar esa inversión. Cuando el negocio crezca, va a haber dinero para todos. ¿Y si no crece?, pregunté, recordando todos los proyectos fallidos de Carlos, todas las promesas rotas, todos los préstamos que nunca me devolvió. Va a crecer, mamá. Confía en nosotros. Confía en nosotros.
Las mismas palabras que me había dicho su padre cuando invirtió nuestros ahorros en un negocio que quebró. Las mismas palabras que Carlos me decía cada vez que necesitaba dinero para sus proyectos que nunca funcionaban. Las mismas palabras que usaba cuando llegaba a casa con cuentas que no podía pagar y me pedía que sacara dinero de mis pocos ahorros. Volví a mirar la lista. Al final, en letra pequeña, había una línea que me heló la sangre: gastos mensuales de mamá, $500. $500 al mes. Mi medicamento para la presión costaba $200. El alquiler de mi apartamento, $400. Los servicios, $150. La comida, al menos $300. Con $500 no podía ni cubrir mis gastos básicos. Carlos, dije, señalando esa línea. ¿Cómo voy a vivir con $500 al mes? Él siguió mi dedo y leyó la línea como si la viera por primera vez. Ah, eso. Bueno, mamá, pensamos que podrías mudarte a un lugar más pequeño. Algo más acorde a tus necesidades reales. ¿Mis necesidades reales?, repetí, sintiendo como la rabia empezaba a despertar en mi pecho. Renata intervino con esa sonrisa falsa que ya me tenía harta. Sí, suegra. No necesitas tanto espacio. Y hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Lugares donde podrías hacer amigas, tener actividades. Residencias. La palabra me salió como un susurro. Geriátricos, aclaró Carlos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Hay algunos muy buenos, mamá, con cuidado médico incluido. Y con $500 al mes, alcanza perfectamente. Me quedé sin palabras. No solo planeaban quedarse con mi dinero, sino que querían encerrarme en un geriátrico para asegurarse de que no pudiera interferir en sus planes. Para ellos, yo ya estaba muerta. Solo esperaban que mi cuerpo se diera cuenta. Dejé la copa sobre la mesa sin haberla probado. El espumante había perdido todas sus burbujas, igual que mi esperanza. Necesito ir al baño, murmuré, y me levanté con piernas que parecían de algodón. Mientras caminaba por el pasillo hacia el baño, escuché sus voces susurrando en la sala. No podía distinguir las palabras, pero el tono era urgente, como si estuvieran resolviendo un problema inesperado. Como si yo fuera un problema inesperado. Me miré en el espejo del baño. Una mujer mayor me devolvió la mirada, con ojos cansados y mejillas hundidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi algo más en esa mujer. Vi rabia. Una rabia fría y silenciosa que empezaba a despertar después de años de sueño profundo. Vi determinación. Vi inteligencia. Vi a una mujer que había criado a ese hijo, que había trabajado toda su vida, que había soportado pérdidas y traiciones y aún seguía de pie. Ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. Ellos no sabían lo que estaba por venir. Mientras me lavaba las manos en el baño, los recuerdos llegaron como una avalancha. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este extraño que planeaba mi vida como si yo fuera una carga? Recordé el día que nació Carlos. Había estado en trabajo de parto durante 18 horas, y cuando finalmente lo tuve en mis brazos, pensé que era el bebé más hermoso del mundo. Sus manitas diminutas se aferraron a mi dedo con una fuerza que me sorprendió, y yo le prometí en silencio que siempre lo protegería, que nunca le faltaría nada. Durante 30 años cumplí esa promesa. Cuando su padre perdió el trabajo, yo trabajé doble turno en la fábrica textil para que Carlos pudiera seguir estudiando. Mis manos se llenaron de callos y mi espalda se curvó sobre las máquinas de coser, pero él nunca se enteró de cuánto costaba cada libro, cada uniforme, cada excursión escolar. Cuando Carlos se casó con Renata, yo vendí las joyas que había heredado de mi madre para pagarles la luna de miel. Es su momento especial, me dije. Los padres se sacrifican por la felicidad de los hijos. Renata nunca me dio las gracias. De hecho, comentó que el hotel podría haber sido mejor. El primer síntoma de desprecio llegó 3 años después de la boda. Carlos había perdido otro trabajo, y yo les presté dinero para pagar la hipoteca de su casa. Cuando fui a visitarlos la semana siguiente, Renata me recibió en la puerta con una sonrisa tensa. «Ay, suegra, qué pena que vengas sin avisar. Tenemos visitas muy importantes hoy». Señaló hacia la sala, donde escuché voces elegantes y risas refinadas. «¿Podrías venir otro día?». Me quedé parada en el umbral de la puerta,
cargando una olla con el guiso que había preparado para ellos, sintiendo como mis mejillas se encendían de vergüenza. Por supuesto, murmuré. No sabía que tenían compromisos. Es que, ya sabes, Renata bajó la voz, son los socios de Carlos para el nuevo negocio. ¿Y tú? Bueno, tal vez podrías ponerte algo más elegante la próxima vez. Miré mi vestido. Era mi mejor vestido, el que usaba para ir a misa los domingos. Para mí era elegante. Para ella, era la ropa de una mujer pobre que no tenía lugar en su nuevo mundo de aspiraciones. Desde ese día, las visitas se volvieron incómodas. Renata siempre tenía una crítica sutil. Mi cabello necesitaba un corte más moderno, mi perfume era muy fuerte, mi forma de hablar era muy anticuada. Carlos nunca la contradecía. Simplemente sonreía y cambiaba de tema, como si mis sentimientos fueran algo que se podía ignorar sin consecuencias. La segunda señal llegó en mi cumpleaños número 68. Había esperado toda la semana su llamada. Cuando finalmente sonó el teléfono a las 11 de la noche, Carlos sonaba apurado. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por llamar tan tarde, pero el día se nos fue volando». «No importa, hijo», mentí. «Me alegra escuchar tu voz. Te tenemos un regalo, pero no hemos podido ir a comprarlo. ¿Te parece si te damos el dinero y tú te compras algo bonito?» El dinero nunca llegó. Cuando lo mencioné 2 semanas después, Carlos me miró como si le hablara en otro idioma. «¿Qué dinero, mamá?» «Ah, sí, el regalo. Se nos había olvidado por completo. Ya sabes cómo es esto del trabajo». Pero yo sabía que no era por el trabajo. Había visto las fotos en Facebook, Carlos y Renata en un restaurante caro esa misma noche, brindando con vino que costaba más que mi medicamento mensual. Mi cumpleaños simplemente no había sido importante para ellos. El tercer síntoma fue el más doloroso. Mi esposo murió hace 2 años, después de una larga batalla contra el cáncer. Durante los últimos meses de su vida, yo dormía en una silla junto a su cama de hospital, sosteniéndole la mano mientras él respiraba con dificultad. Carlos visitaba los domingos, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para irse temprano. El día del funeral, mientras yo lloraba sobre el ataúd de mi esposo de 40 años, Renata se acercó y me susurró al oído: «Ya verás que pronto te sentirás mejor. Y ahora que tienes la herencia, podrás hacer muchas cosas». La herencia. Ni siquiera habíamos enterrado a mi esposo y ella ya estaba pensando en el dinero. Después del funeral, Carlos se ofreció a ayudarme con los trámites legales. «Déjame manejar todo, mamá. Tú estás muy triste para lidiar con estas cosas». Y yo, en mi dolor, le entregué todos los documentos. Confié en él porque era mi hijo, porque pensé que me protegería en el momento más vulnerable de mi vida. Durante meses, Carlos se encargó de todo. Me traía papeles para firmar, me explicaba procedimientos legales complicados, me aseguraba que él se estaba ocupando de que yo recibiera cada peso que me correspondía. «Es un proceso lento», me decía. «Pero no te preocupes, mamá. Yo me encargo de todo». Lo que no sabía era que él se estaba encargando de sí mismo. Mientras yo lloraba la muerte de mi esposo y confiaba ciegamente en mi hijo, él estaba desviando dinero de mi herencia hacia sus propias cuentas. Pequeñas cantidades al principio, para que yo no lo notara. Luego, sumas más grandes cuando se dio cuenta de que yo no revisaba los estados de cuenta. La cuarta señal llegó hace 6 meses, cuando finalmente recibí la herencia completa. Carlos llegó a mi casa con flores y una botella de espumante barata. «Felicitaciones, mamá. Por fin se resolvió todo». Pero había algo raro en su celebración. Sus ojos brillaban con un tipo de emoción que no tenía nada que ver conmigo. Era como si él hubiera ganado la lotería, no yo. «¿Qué piensas hacer con todo ese dinero?», me preguntó, tratando de sonar casual. «No sé», respondí honestamente. «Supongo que guardarlo para emergencias». «Guardarlo». Carlos se inclinó hacia adelante, y por un momento vi algo en su rostro que me asustó. Era hambre. «Mamá, a tu edad, ¿no crees que deberías disfrutarlo? Hacer cosas que siempre soñaste». «¿Cómo qué?» «No sé. Viajar, arreglar la casa, comprarte ropa bonita. O tal vez podrías ayudar a tu familia». Ahí estaba. La verdadera razón de su visita.
La herencia llevaba un día en mi cuenta y él ya la consideraba suya. Esa noche, después de que Carlos se fuera, me senté en mi sofá viejo y pensé en todo lo que había perdido. No solo dinero. Había perdido la ilusión de tener un hijo que me amara por lo que era, no por lo que podía darle. Había perdido la esperanza de envejecer con dignidad, rodeada de familia que me valorara. Pero sobre todo, había perdido el respeto por mí misma. Durante años había permitido que me trataran como si fuera invisible, como si mis sentimientos no importaran, como si mi único valor fuera lo que pudiera proveer económicamente. Esa noche lloré por última vez. Al día siguiente, empecé a planear. Porque ellos no sabían que detrás de esta mujer mayor y aparentemente indefensa, había una mente que había sobrevivido a décadas de dificultades, que había criado a un hijo trabajando 3 empleos, que había cuidado a un esposo enfermo sin descanso. Ellos habían subestimado a Inés Pacheco. Y eso sería su perdición. La primera vez que sospeché algo, fue un martes por la mañana. Había ido al banco a revisar mi cuenta después de que Carlos me dijera que algunos trámites de la herencia habían causado pequeños retrasos en los depósitos. La cajera, una muchacha joven con sonrisa amable, revisó mi cuenta y frunció el ceño. Señora Pacheco, veo que hubo varias transferencias el mes pasado. Usted autorizó estos movimientos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué movimientos? Ella giró la pantalla hacia mí y señaló varias líneas. Aquí, aquí y aquí. Transferencias por $5,000, $8,000 y $12,000 a una cuenta externa. $25,000. Una cuarta parte de lo que había recibido hasta ese momento de la herencia. ¿A qué cuenta?, pregunté con voz temblorosa. Es una cuenta a nombre de Carlos Pacheco. Según nuestros registros, él tiene autorización para manejar algunos de sus fondos. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Desde cuándo tiene esa autorización? La cajera revisó más documentos. Desde hace 8 meses, señora. Usted firmó los papeles aquí mismo. 8 meses atrás. Cuando yo estaba sumida en el dolor por la muerte de mi esposo, cuando Carlos se había ofrecido tan gentilmente a ayudarme con todo el papeleo. Recordé vagamente firmar muchos documentos, confundida por el lenguaje legal, confiando en que mi hijo me estaba protegiendo. ¿Podría darme copias de todos los movimientos de mi cuenta?, pedí, tratando de mantener la voz firme. Esa tarde, sentada en mi cocina con los papeles del banco esparcidos sobre la mesa, descubrí la magnitud de la traición. No eran solo $25,000. Durante los últimos 8 meses, Carlos había estado transfiriendo dinero sistemáticamente. Pequeñas cantidades al principio, 1,000 aquí, 500 allá. Luego, conforme se acercaba el final del proceso de herencia, las cantidades habían aumentado. En total, había robado casi $60,000. Mis manos temblaron mientras sostenía los papeles. $60,000 que había ganado limpiando oficinas después de que mi esposo perdiera el trabajo. $60,000 que había ahorrado comprando la ropa más barata, comiendo frijoles y arroz durante semanas, negándome cualquier lujo durante décadas. El teléfono sonó. Era Carlos. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mentí, mirando los estados de cuenta frente a mí. Oye, Renata y yo estábamos pensando en pasar mañana a visitarte. Podríamos cenar juntos, como una familia. Claro, dije, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. Me encantaría. Perfecto. Y mamá, ¿has pensado en lo que hablamos sobre hacer algo útil con la herencia? Algo útil. Como si mi dinero solo fuera útil cuando lo gastaba en él. Sí, he estado pensando mucho, respondí. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina, sintiendo como algo fundamental cambiaba dentro de mí. Durante 71 años había sido la mujer que perdonaba, que entendía, que se sacrificaba por otros. La mujer que siempre encontraba excusas para el comportamiento de su familia. Pero esta vez no había excusas. Mi hijo me había robado. No había otra palabra para describirlo. Había usado mi dolor y mi confianza para tomar dinero que no le pertenecía, dinero que yo necesitaba para sobrevivir mis últimos años con dignidad. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeño apartamento, mirando las paredes agrietadas, la alfombra desgastada, la calefacción que apenas funcionaba. Con los $60,000 que Carlos había robado, podría haber arreglado todo esto.
Podría haber vivido cómodamente, sin preocuparme por cada centavo, sin tener que elegir entre la medicina y la comida. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a confrontar a Carlos directamente. No iba a suplicarle que me devolviera mi dinero ni a llorar sobre su traición. Esa era la reacción que él esperaba de mí, la de una anciana indefensa que dependía de su bondad. En lugar de eso, iba a observar. Iba a documentar. Iba a descubrir exactamente qué más había estado haciendo a mis espaldas. Recordé a César Olivares, mi vecino de hace años, antes de que me mudara a este apartamento más pequeño. César había sido abogado antes de jubilarse, y siempre había sido amable conmigo. Cuando su esposa murió, yo le llevaba comida y lo acompañaba en sus momentos más difíciles. Nunca me pidió nada a cambio, pero siempre me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda legal, no dudara en llamarlo. Busqué su número en mi vieja libreta de direcciones y marqué con manos temblorosas. ¿César? Soy Inés Pacheco. Inés, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? César, necesito tu ayuda. Creo que mi hijo me está robando. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Trae todos los documentos que tengas. Esa noche, mientras organizaba todos los papeles del banco, encontré algo más. Entre los documentos que Carlos me había dado para firmar, había una copia de un poder notarial que me daba escalofríos. No solo le había dado autorización para manejar mi cuenta bancaria, le había dado poder para tomar decisiones médicas por mí si yo no estaba en condiciones de hacerlo. En otras palabras, si Carlos decidía que yo no estaba mentalmente capacitada, podría internarme en cualquier institución que quisiera. Podría declararme incompetente y tomar control total de mi vida. La lista que Renata me había mostrado esa tarde ya no me parecía solo codicia. Era un plan completo. Robar mi dinero, declararme incapaz, internarme en el geriátrico más barato que pudieran encontrar, y quedarse con todo lo que mi esposo y yo habíamos trabajado toda la vida para construir. Me senté en mi cama, rodeada de documentos, y por primera vez en meses sentí algo que no esperaba. Una sonrisa fría curvó mis labios. Ellos habían cometido un error. Habían subestimado a la mujer que había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a la muerte de su esposo, a décadas de trabajo agotador. Pensaban que era una anciana confundida y manipulable. No sabían que había criado a mi hijo trabajando de noche y estudiando de día. No sabían que había manejado las finanzas familiares durante 40 años mientras mi esposo luchaba contra la depresión. No sabían que había aprendido a leer cada documento legal cuando tuvimos problemas con la hipoteca de nuestra primera casa. Ellos habían despertado a la mujer incorrecta. Y ahora iba a demostrarles exactamente qué tan incorrecta había sido su elección. Mañana empezaría a fingir. Iba a ser la anciana dulce y confundida que ellos esperaban. Iba a sonreír mientras planeaban mi futuro, como si yo no estuviera presente. Iba a actuar como si no entendiera lo que estaba pasando. Pero por dentro, iba a estar documentando cada mentira, cada manipulación, cada movimiento que hicieran. Porque cuando llegara el momento de la verdad, quería que su caída fuera total y definitiva. Al día siguiente llegué temprano a la oficina de César. Era un lugar pequeño pero elegante, con estantes llenos de libros legales y un escritorio de madera que hablaba de décadas de experiencia. César me recibió con el mismo abrazo cálido de siempre, pero cuando vio los documentos que traía, su expresión se volvió seria. Cuéntamelo todo, Inés. Desde el principio. Durante 2 horas le relaté cada detalle. Los movimientos bancarios no autorizados, el poder notarial que había firmado sin entender completamente, la lista de gastos que planeaban hacer con mi dinero, los comentarios sobre el geriátrico. César tomaba notas en silencio, deteniéndose ocasionalmente para pedirme que repitiera algún punto. Cuando terminé, él se quitó los lentes y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Inés, esto es fraude. Tu hijo ha cometido varios delitos: apropiación indebida, abuso financiero de ancianos y posiblemente conspiración. Podríamos presentar cargos penales inmediatamente. No, dije rápidamente. Todavía no. César me miró sorprendido. ¿Por qué no? Me costó trabajo explicárselo. ¿Cómo le dices a alguien que después de una vida entera de ser subestimada, quieres que tu traidor sepa exactamente quién eres antes de destruirlo? ¿Cómo explicas que no solo quieres justicia,
sino que quieres que entienda que la anciana a la que robó era más inteligente que él. Quiero reunir más evidencia, dije finalmente. Quiero estar completamente segura de todo antes de dar ese paso. César asintió lentamente. Entiendo. ¿Qué propones? Quiero que me ayudes a investigar exactamente qué más ha estado haciendo. Y quiero documentar todo lo que haga de ahora en adelante. Durante la siguiente semana, César y yo desarrollamos un plan. Él contrataría a un investigador privado para rastrear todos los movimientos financieros de Carlos. Mientras tanto, yo iba a empezar a actuar como si estuviera desarrollando problemas de memoria. ¿Estás segura de esto, Inés?, me preguntó César. Fingir demencia es arriesgado. Si Carlos cree que realmente estás perdiendo facultades, podría acelerar sus planes. Ese es exactamente el punto, respondí. Quiero que muestre su verdadera naturaleza. Mientras más cómodo se sienta, más errores cometerá. Esa tarde, cuando Carlos y Renata llegaron a cenar, comencé mi actuación. Había pasado años observando a pacientes con demencia cuando visitaba a mi esposo en el hospital. Sabía exactamente cómo empezaba: pequeños olvidos, confusión con fechas, repetir las mismas preguntas. ¿Qué día es hoy?, pregunté durante la cena, con una expresión ligeramente perdida. Miércoles, mamá, respondió Carlos, intercambiando una mirada rápida con Renata. ¿Miércoles? Pensé que era viernes. Me toqué la frente como si tratara de recordar. Últimamente tengo la cabeza un poco confundida. Renata se inclinó hacia adelante con una sonrisa que intentaba ser compasiva. Ay, suegra, eso es normal a tu edad. A mi abuela le pasaba lo mismo. Durante las siguientes 2 semanas, intensifiqué la actuación. Llamaba a Carlos para preguntarle la misma cosa 2 veces en el mismo día. Cuando venían a visitarme, fingía no recordar conversaciones que habíamos tenido. Dejaba que me vieran buscar palabras simples, como si se me hubieran olvidado. La transformación en su comportamiento fue inmediata y reveladora. Al principio, Carlos mostraba preocupación fingida. Pero conforme mis síntomas se volvían más evidentes, comenzó a actuar como si yo no estuviera presente en las conversaciones. Está empeorando rápido, le dijo a Renata una tarde, mientras yo fingía dormitar en mi silla. Mi tía se puso así y en 6 meses ya no reconocía a nadie. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Renata. Tenemos que acelerar los planes. Si esperamos mucho, los doctores podrían declararla incompetente y el Estado podría intervenir. Podríamos hacer algo antes. Ya estoy en eso. Tengo una cita con el médico la próxima semana. Le voy a pedir que la evalúe. Mientras ellos susurraban sobre mi futuro, yo mantenía los ojos cerrados y documentaba mentalmente cada palabra. Esa noche, en cuanto se fueron, llamé a César para reportar la conversación. Están acelerando el cronograma, le dije. Carlos va a tratar de que un médico me declare incompetente. Entonces nosotros también tenemos que acelerar. ¿Qué tal si mañana vienes a mi oficina y grabamos una declaración en video? Mientras aún no hay ningún diagnóstico oficial, queremos establecer claramente que estás en pleno uso de tus facultades. Al día siguiente, grabamos una declaración de 40 minutos donde expliqué detalladamente todo lo que había descubierto sobre Carlos. César se aseguró de que la fecha y hora fueran claramente visibles, y que yo respondiera preguntas complejas que demostraran mi lucidez mental. Ahora, me dijo César después de la grabación, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo más quieres mantener esta farsa? Había estado pensando en eso. Quiero que él organice la reunión donde planean presentarme oficialmente su plan para mi dinero. Quiero que se sienta tan seguro que baje completamente la guardia. Y entonces vamos a darles el espectáculo de sus vidas. Durante los siguientes días, continué perfeccionando mi actuación. Me olvidé del nombre de Renata 2 veces. Pregunté si mi esposo iba a llegar pronto a casa. Fingí no recordar cómo usar el microondas. Carlos y Renata respondieron exactamente como había predicho. Comenzaron a hablar de mí como si fuera un objeto, no una persona. Discutían mis finanzas abiertamente en mi presencia. Renata incluso trajo catálogos de diferentes geriátricos y los revisaba en mi mesa de comedor mientras yo fingía confusión. Este se ve bonito, decía,
señalando fotos de un lugar que parecía más una prisión que un hogar. Y mira, el costo mensual es exactamente lo que habíamos calculado. ¿Qué es eso?, pregunté con voz débil. Nada, suegra. Solo estamos viendo opciones para cuando necesites más cuidado. La hipocresía me daba náuseas, pero mantuve mi fachada. Cada mentira, cada manipulación, cada momento de crueldad gratuita se grababa en mi memoria como evidencia para el juicio final que estaba planeando. Una semana después, Carlos llegó con noticias que intentó presentar como algo positivo. Mamá, hablé con el doctor Lozano. Es un especialista en geriatría muy respetado. Quiere conocerte para asegurarse de que estés recibiendo la mejor atención posible. Yo sabía que no era un especialista en geriatría. El investigador de César había descubierto que era un médico general que Carlos había conocido en un bar, alguien dispuesto a firmar cualquier documento por el precio correcto. ¿Es necesario?, pregunté, fingiendo ansiedad. Sí, mamá. Es por tu propio bien. Queremos asegurarnos de que tengas toda la ayuda que necesitas. Está bien, murmuré, como una anciana asustada que no tenía más opción que confiar en su hijo. Pero por dentro, sonreía. Carlos había mordido el anzuelo completamente. Estaba tan ansioso por declararme incompetente que ni siquiera se había molestado en investigar las credenciales del médico que iba a sobornar. Eso iba a ser su perdición. Porque César ya había contactado al Colegio Médico Estatal, y ellos estaban muy interesados en conocer a un doctor dispuesto a firmar evaluaciones psiquiátricas falsas a cambio de dinero. Mi hijo había subestimado a la mujer incorrecta. Y pronto iba a descubrir exactamente qué tan incorrecta había sido su elección. La trampa estaba lista. Solo faltaba que él cayera en ella. La cita con el falso doctor estaba programada para el viernes. César y yo usamos esa semana para preparar cada detalle de lo que él llamó la Operación Dignidad. Habíamos decidido que el momento perfecto para la revelación sería el domingo siguiente, durante la cena familiar que Carlos había organizado para celebrar que mamá estaba recibiendo la ayuda médica que necesitaba. Quiero que invites a todos, le dije a Carlos el miércoles, mientras fingía confusión sobre qué día era. A Renata, por supuesto. Y tal vez podrían venir sus padres también. Me gustaría conocerlos mejor. Los ojos de Carlos se iluminaron. Pensó que era la oportunidad perfecta para que todos los miembros importantes de su círculo vieran mi supuesto deterioro mental. No sabía que yo quería testigos para lo que estaba por venir. Me parece una idea maravillosa, mamá. Renata estará encantada. Sus padres siempre han querido conocerte mejor. Mentiroso. Los padres de Renata probablemente ni sabían que yo existía, pero Carlos necesitaba una audiencia para su gran performance como el hijo devoto cuidando a su madre enferma. César había contratado a un técnico especializado para instalar cámaras de video casi invisibles en mi apartamento. Son del tamaño de un botón, me explicó mientras las escondía en lugares estratégicos. Una en el jarrón de la sala, otra en el marco de la cocina, y esta pequeña en tu collar. El collar era mi favorito. Una cadenita de plata con un pequeño dispositivo que parecía un dije decorativo, pero que en realidad era una cámara y micrófono de alta definición. Todo se graba automáticamente en una tarjeta de memoria, me explicó César. Y también se transmite en vivo a mi computadora, por si necesitamos intervenir inmediatamente. El viernes llegó la cita con el doctor Lozano. Carlos me acompañó, actuando como el hijo preocupado que quería lo mejor para su madre. El consultorio era pequeño y sucio, nada como los espacios médicos profesionales que había visitado durante la enfermedad de mi esposo. Eso ya debería haberle dado una pista a Carlos, pero su avaricia lo había cegado completamente. El doctor Lozano era un hombre mayor, con aliento a alcohol y manos temblorosas. Realizó una evaluación que duró exactamente 15 minutos y consistió principalmente en preguntarme qué día era y si recordaba dónde vivía. Fingí confundirme con las fechas y olvidar mi dirección 2 veces. Es claro que la señora está experimentando un deterioro cognitivo significativo, declaró, escribiendo en un formulario que probablemente ya tenía listo antes de que llegáramos. Recomiendo cuidado especializado inmediatamente. Carlos asintió gravemente, como si esta noticia lo devastara. ¿Qué tipo de cuidado, doctor? Institucional. Definitivamente institucional. Y alguien debería tomar control de sus finanzas antes de que tome decisiones que puedan perjudicarla. Perfecto.
El doctor había dicho exactamente lo que Carlos quería escuchar, palabra por palabra. Lo que ninguno de los dos sabía era que César había estado grabando toda la consulta desde el estacionamiento, usando un dispositivo que captaba las conversaciones dentro del consultorio. Esa tarde, mientras Carlos creía que yo dormitaba después de la traumática visita médica, él y Renata tuvieron la conversación más reveladora hasta el momento. «Perfecto», decía Renata, paseándose por mi sala como si ya fuera suya. «Con el diagnóstico oficial, podemos proceder inmediatamente». «Sí, pero tenemos que ser cuidadosos con el timín», respondió Carlos. «No queremos que parezca sospechoso». «¿Qué quieres decir?» «Si la internamos inmediatamente después del diagnóstico, alguien podría hacer preguntas. Mejor esperemos unas semanas. Actuemos como si estuviéramos tratando de cuidarla en casa, pero no pudiéramos manejar la situación». Renata se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la calle. «Y mientras tanto, aceleramos las transferencias. Con el diagnóstico, tengo justificación legal para mover más dinero. Podemos transferir todo a nuestras cuentas, supuestamente para proteger sus activos, mientras buscamos el lugar adecuado para su cuidado. Todo. Los 500,000 que quedan de la herencia, más los ahorros que tiene en la otra cuenta. En total, cerca de $600,000. $600,000. Había estado tan enfocada en los 60,000 que habían robado que no me había dado cuenta de que habían estado evaluando todos mis activos. Querían cada centavo que tenía. ¿Y después?, preguntó Renata. Carlos se sentó en mi sofá favorito, el que había comprado con mi primer sueldo de la fábrica textil. Después la metemos en el geriátrico más barato que encontremos. Uno que cobre directamente del Seguro Social, así no tenemos que pagar nada de nuestro bolsillo. ¿Cuánto podría durar ahí? ¿Qué importa? Una vez que esté adentro, nosotros ya tendremos nuestro dinero seguro. ¿Y si ella se queja? Carlos se encogió de hombros. ¿Quién le va a creer a una mujer con demencia senil? Esas palabras me atravesaron como cuchillas. No solo planeaban robarme y abandonarme, sino que habían calculado fríamente cuánto tiempo tardaría en morir sola y olvidada en una institución horrible. Pero su crueldad también me dio la fuerza final que necesitaba. Ya no había espacio en mi corazón para el dolor o la duda. Solo quedaba una determinación helada de asegurarme de que pagaran por cada momento de sufrimiento que habían planeado para mí. Esa noche, César y yo revisamos todas las grabaciones y finalizamos los últimos detalles de nuestro plan. Habíamos documentado el fraude financiero, la conspiración para internarme ilegalmente, el soborno al falso doctor, y ahora teníamos evidencia clara de sus intenciones de robar todos mis activos. ¿Estás lista para esto, Inés?, me preguntó César. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. He estado lista desde el momento que vi esa lista, respondí. Solo espero que tenga suficiente espacio en tu cámara, porque esto va a ser un espectáculo que van a recordar por el resto de sus vidas. El domingo por la mañana, Carlos llamó para confirmar la cena. ¿Sigues sintiéndote bien para recibir visitas, mamá? Sí, hijo. He estado cocinando toda la mañana. Otra mentira. César había contratado un servicio de catering para asegurarse de que la comida fuera perfecta. Quería que todo estuviera impecable para la última actuación de mi vida como la Inés sumisa y manipulable. Perfecto. Vamos a llegar a las 6. Renata está muy emocionada, y sus padres también. Yo también estoy emocionada, dije, y por primera vez en semanas, no estaba fingiendo. Esa tarde, mientras me preparaba para la cena, me miré en el espejo. Durante meses había visto a una mujer mayor y cansada, víctima de las circunstancias y la crueldad de otros. Pero ahora veía algo diferente. Veía a una guerrera de 71 años que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado y que estaba a punto de reclamar su dignidad de la manera más espectacular posible. Ellos habían despertado a la mujer incorrecta. Y en 3 horas, iban a descubrir exactamente qué tan incorrecta había sido su elección. A las 5:30 de la tarde, mi apartamento estaba transformado. César había llegado temprano para hacer los últimos ajustes técnicos, asegurándose de que todas las cámaras funcionaran perfectamente y que el sistema de transmisión en vivo estuviera operativo. También había traído 2 testigos adicionales, una notaria pública y un detective privado licenciado que habían estado documentando el caso desde el principio.
Recuerda, me dijo César mientras revisaba por última vez el pequeño micrófono en mi collar, mantén la actuación hasta que yo te dé la señal. Cuando veas que toco mi reloj 3 veces, es momento de revelar la verdad. Me senté en mi silla favorita, la misma donde había fingido demencia durante semanas, y respiré profundamente. Durante meses había sido una actriz involuntaria en el drama de mi propia humillación. Hoy finalmente iba a dirigir mi propia obra. A las 6 en punto exacto, escuché la llave en la puerta. Carlos había insistido en quedarse con una copia por emergencias, otra violación de mi privacidad que ahora formaba parte de la evidencia en su contra. Mamá, ya llegamos. Carlos entró con su sonrisa ensayada, seguido por Renata y una pareja mayor que supuse eran sus padres. Mira, te traje flores. Las flores eran baratas, probablemente compradas en una gasolinera en el camino. Pero Carlos las presentó como si fueran un gran gesto de amor filial. ¡Qué bonitas!, murmuré con voz débil, manteniendo mi actuación de mujer confundida. Son para mí. Por supuesto, mamá. Todo lo mejor es para ti. Carlos me besó la frente con una ternura tan falsa que me dieron ganas de vomitar. Ven, quiero presentarte a los padres de Renata. Elisa y Darío Cedillo eran exactamente lo que había imaginado, una pareja de clase media aspiracional que había criado a una hija sin escrúpulos. Elisa me estrechó la mano con una sonrisa forzada, mientras Darío apenas me dirigió la mirada. Es un placer conocerte, Inés, dijo Elisa con esa falsedad que ya reconocía tan bien. Renata nos ha contado mucho sobre ti. Apostaba a que sí. Probablemente les había contado sobre la pobre suegra con demencia que iba a financiar su estilo de vida. Siéntense, por favor, dije, señalando hacia la mesa que César había ayudado a preparar. La cena está casi lista. Durante los primeros 30 minutos, mantuvieron la farsa de la reunión familiar perfecta. Carlos me ayudaba a servir la comida como si fuera un hijo devoto, Renata me corregía gentilmente cuando fingía confundirme con los nombres, y los Cedillo hacían comentarios condescendientes sobre lo bien que me veía para mi edad. Pero conforme avanzaba la cena, comenzaron a relajarse. Carlos sirvió vino generosamente, y las lenguas se soltaron. Empezaron a hablar de mí como si no estuviera presente, exactamente como había esperado. La verdad es que ha sido muy difícil, le decía Carlos a Darío, fingiendo agotamiento. Los episodios de confusión son cada vez más frecuentes. Ayer me llamó 3 veces para preguntarme la misma cosa. Pobrecita, murmuró Elisa, mirándome con lástima falsa. Debe ser muy duro para ustedes. Lo es, suspiró Renata dramáticamente. Pero estamos comprometidos a darle la mejor atención posible. De hecho, ya estamos viendo opciones de cuidado especializado. ¿Cuidado especializado?, preguntó Darío, alzando una ceja. Carlos intercambió una mirada significativa con Renata. Sí, un lugar donde pueda tener supervisión médica las 24 horas. Ya encontramos algunos lugares muy buenos. ¿Y los costos? Darío era claramente un hombre que pensaba en términos financieros. Afortunadamente, dijo Renata con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mamá Inés tiene recursos suficientes para cubrir todo. La herencia de su esposo fue bastante generosa. Ahí estaba. Habían mencionado mi dinero delante de testigos, estableciendo claramente sus intenciones. Generosa ¿cómo?, insistió Darío. Carlos se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. $700,000. Y eso es solo la herencia. Ella tiene otros ahorros también. Los ojos de Elisa se agrandaron. Dios mío, eso es una fortuna. Por eso es tan importante que tomemos las decisiones correctas ahora, dijo Renata, tocando mi mano de manera que supuestamente era cariñosa, pero que sentí como una garra. Antes de que ella ya no pueda tomar decisiones por sí misma. ¿Ya no puede?, preguntó Elisa. Bueno, Carlos miró hacia donde yo estaba sentada, fingiendo no prestar atención a la conversación. Acabamos de venir del médico. El diagnóstico no fue favorable. ¿Qué tipo de diagnóstico? Darío se había puesto serio. Demencia senil progresiva, anunció Carlos con una solemnidad teatral. El doctor dice que necesita cuidado institucional inmediatamente. Mentiroso. El falso doctor había dicho muchas cosas,
pero nunca había usado esos términos específicos. Carlos estaba elaborando el diagnóstico para que sonara más dramático. «Pobrecita», repitió Elisa, esta vez mirándome como si fuera un animal herido. «¿Entiende lo que está pasando?» «A veces sí, a veces no», respondió Renata. «Tiene momentos de lucidez, pero cada vez son menos frecuentes». Desde el rabillo del ojo, vi que César tocaba su reloj una vez. Primera señal. Ya tenían suficiente evidencia grabada de sus mentiras y manipulaciones. «¿Y cuándo la van a internar?», preguntó Darío. Carlos y Renata intercambiaron otra mirada. «Pronto», dijo Carlos. «Estamos finalizando los detalles financieros para asegurarnos de que esté bien cuidada por el resto de su vida». «Qué buenos hijos son», comentó Elisa. «No todos se toman tantas molestias por sus padres mayores». César tocó su reloj por segunda vez. 2 señales. Era casi la hora. «La verdad», dijo Renata, sirviéndose más vino, «es que va a ser un alivio para todos. Mamá Inés podrá estar en un lugar donde reciba atención profesional, y nosotros podremos tener tranquilidad mental sabiendo que está bien cuidada». «¿Y ustedes qué van a hacer?», preguntó Elisa. Carlos sonrió, y por primera vez en toda la noche, fue una sonrisa genuina. «Bueno, con los recursos que va a liberar el cuidado de mamá, finalmente podremos hacer algunas cosas que hemos estado postergando. Renovar la casa, tal vez viajar un poco». «¡Qué maravilloso!», exclamó Elisa. «Se lo merecen después de todo este sacrificio». Sacrificio. La palabra me golpeó como una bofetada. Ellos hablaban de robar mi dinero y abandonarme como si fuera un sacrificio heroico por su parte. Vi que César tocaba su reloj por tercera vez. Era la hora. Me levanté lentamente de mi silla, manteniendo todavía la postura encorvada de una anciana confundida. Todos siguieron hablando, ignorándome completamente, exactamente como había planeado. Caminé hacia la cocina, fingiendo buscar algo, mientras César se posicionaba discretamente cerca de la puerta principal para bloquear cualquier intento de escape. Era momento de que Inés Pacheco mostrara su verdadero rostro. Era momento de que la mujer silenciosa finalmente hablara. Me detuve en el umbral entre la cocina y la sala, enderecé lentamente mi espalda, y dejé que mi expresión confundida se desvaneciera como una máscara que finalmente podía quitarme. Cuando hablé, mi voz era clara, firme, y completamente diferente al murmullo débil que habían escuchado durante semanas. $700,000, dije, y mi voz cortó la conversación como un cuchillo. «¿Qué número tan específico, Carlos?». Todos se giraron hacia mí, y vi el momento exacto en que se dieron cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Carlos parpadeó varias veces, como si estuviera viendo un fantasma. «Mamá, ¿estás bien?». «Nunca he estado mejor», respondí, caminando de vuelta a la mesa con pasos firmes y seguros. «De hecho, estoy tan bien que he estado escuchando cada palabra de esta fascinante conversación sobre mi futuro». El silencio que siguió fue absoluto. Renata tenía la copa de vino suspendida a medio camino hacia su boca, los padres de ella me miraban con expresiones de shock, y Carlos había palidecido como si hubiera visto un muerto levantarse de su tumba. «¿Cómo que has estado escuchando?», tartamudeó Renata. «Oh, querida», dije, sentándome en mi silla con una elegancia que no había mostrado en meses. «He estado escuchando todo. Cada mentira, cada plan, cada detalle sórdido de cómo planeaban robar mi dinero y abandonarme en el geriátrico más barato que pudieran encontrar». César se acercó desde su posición cerca de la puerta, y vi cómo los ojos de Carlos seguían su movimiento con creciente alarma. «Permítame presentarles a César Olivares», continué con la cortesía de una anfitriona perfecta. «Mi abogado y amigo de toda la vida. Ha estado documentando esta velada tan reveladora». «Documentando». La voz de Carlos era apenas un susurro. César sonrió y levantó un pequeño dispositivo. Video y audio de alta definición. Toda la conversación de esta noche ha sido grabada y transmitida en vivo a varias autoridades competentes. Renata se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. «Esto es ilegal. No pueden grabarnos sin nuestro permiso». «De hecho», dijo César con la paciencia de alguien que había anticipado exactamente esa objeción, «en este estado, solo se necesita el consentimiento de una de las partes en una conversación privada. La señora Pacheco dio su consentimiento para grabar en su propia casa».
Carlos finalmente encontró su voz. Mamá, no entiendes lo que está pasando. Estás confundida. El doctor dijo. ¿El doctor Lozano? Interrumpí, y vi cómo se le desplomó la cara. ¿Te refieres al hombre que perdió su licencia médica hace 3 años por falsificar recetas? El mismo que aceptó $500 para firmar un diagnóstico falso. El silencio se hizo más profundo. Darío Cedillo había empezado a sudar, claramente calculando las implicaciones legales de estar presente en esta conversación. Eso no es cierto, dijo Carlos, pero su voz carecía de cualquier convicción. No es cierto. Saqué una carpeta que había estado escondida debajo de mi silla. ¿Qué tal esto? Desplegué los estados de cuenta bancario sobre la mesa. $63,420.30. Esa es la cantidad exacta que has robado de mi cuenta durante los últimos 8 meses, Carlos. Renata se dejó caer de vuelta en su silla, pero Carlos siguió de pie, negando con la cabeza. No son robos, mamá. Yo tengo autorización legal para manejar tus finanzas. ¿Te refieres a esta autorización? Saqué otra hoja de papel. El poder notarial que me hiciste firmar mientras yo estaba devastada por la muerte de tu padre, cuando me dijiste que era solo para ayudar con el papeleo. Carlos abrió la boca para responder, pero continué antes de que pudiera hablar. Lo que no sabías, hijo, es que al día siguiente de firmarlo, fui a ver a César y grabé una declaración en video explicando exactamente en qué circunstancias lo había firmado y cuál creía que era su propósito. Esa declaración prueba que hubo engaño en la obtención del documento. César asintió. Un poder notarial obtenido mediante engaño es legalmente nulo. Todos los movimientos financieros realizados bajo esa autorización constituyen apropiación indebida. Pero tú estás enferma, insistió Renata, como si repetir la mentira pudiera hacer la verdad. El doctor lo confirmó. Me reí, y el sonido llenó la habitación como campanas claras. ¿En serio? ¿Quieren seguir con esa farsa? Me levanté y caminé hacia el centro de la sala, donde sabía que todas las cámaras tenían un ángulo perfecto. Mi nombre es Inés Pacheco, tengo 71 años de edad, y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Durante las últimas 3 semanas, he estado fingiendo síntomas de demencia para documentar las acciones criminales de mi hijo Carlos Pacheco y su esposa Renata Vallejo. Miré directamente a Carlos. Durante este tiempo, ustedes han conspirado para robar mis activos, sobornar a un médico para obtener un diagnóstico falso y planificar mi internamiento ilegal en una institución de cuidado. Esto es ridículo, murmuró Darío, pero su voz sonaba poco convincente. Ridículo. César sacó su teléfono. Les gustaría escuchar la grabación de la consulta del viernes. Presionó un botón, y la voz del falso doctor Lozano llenó la habitación. ¿Cuánto dijiste que era? 500. Está bien, por 500 puedo escribir lo que necesites. La cara de Carlos se puso cenicienta. Renata había empezado a temblar visiblemente. O tal vez, continué, prefieren escuchar la conversación que tuvieron aquí mismo el viernes pasado, cuando discutieron cómo robar los $600,000 restantes de mis activos. César presionó otro botón, y la voz de Carlos se escuchó claramente. Una vez que esté adentro, nosotros ya tendremos nuestro dinero seguro. Y si ella se queja, ¿quién le va a creer a una mujer con demencia senil? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los padres de Renata se habían puesto de pie y se dirigían hacia la puerta, claramente queriendo distanciarse de la situación lo más rápido posible. Esperen, dijo César, bloqueando su camino. Me temo que ustedes también son testigos necesarios de esta situación. Tendrán que quedarse hasta que lleguen las autoridades. Las autoridades. La voz de Renata se quebró. Como si hubiera sido una señal, sonó el timbre de la puerta. César sonrió. Ah, deben ser los detectives que han estado esperando en el pasillo. Les prometí que cuando tuviéramos suficiente evidencia grabada, podrían proceder con los arrestos. Carlos me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de horror, incredulidad y algo que podría haber sido respeto. ¿Todo este tiempo? Todo este tiempo, confirmé. La anciana confundida a la que planeaban robar y abandonarlos estaba observando, escuchando y documentando cada movimiento que hacían. César abrió la puerta, y 2 detectives entraron en mi apartamento.
¿Están listos para proceder?, preguntó uno de ellos. Completamente listos, respondió César. Tenemos video, audio, documentos financieros y testimonios de testigos. Todo lo que necesitan para los cargos de fraude financiero, conspiración, soborno de funcionarios públicos y abuso de ancianos. Mientras los detectives comenzaban a leer sus derechos a Carlos y Renata, me senté de nuevo en mi silla y los observé. Durante meses había sido invisible para ellos, un obstáculo que tenían que remover para acceder a mi dinero. Ahora finalmente me veían. Realmente me veían. Y la expresión en sus rostros me dijo que nunca olvidarían quién era Inés Pacheco. Mientras los detectives esposaban a Carlos y Renata, saqué la carpeta final que había estado guardando para este momento. Era la más gruesa de todas, llena de documentos que había estado preparando durante semanas con la ayuda de César. Antes de que se los lleven, dije con una voz que nunca había sonado tan firme, hay algunas cosas más que necesitan saber. Carlos me miró desde donde estaba esposado, con una expresión que era mitad súplica, mitad terror. Mamá, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. ¿Solucionarlo?, repetí, abriendo la carpeta. ¿Cómo exactamente piensa solucionar 3 años de robo sistemático? Su cara se desplomó. 3 años. Oh, Carlos. ¿Realmente pensaste que solo había descubierto los últimos 8 meses? Saqué una pila de estados de cuenta que se remontaban mucho más atrás. El investigador de César rastreó cada transacción sospechosa desde que tu padre enfermó. César se acercó y tomó algunos de los documentos. Pequeñas cantidades al principio. $50 aquí, 100 allá. Siempre con excusas, emergencias médicas, gastos inesperados, problemas temporales de flujo de efectivo. Pero se volvieron más audaces, continué, mirando directamente a Carlos. Cuando vieron que yo no revisaba los estados de cuenta porque estaba demasiado ocupada cuidando a tu padre moribundo, las cantidades aumentaron. Saqué otra pila de papeles. $2,000 supuestamente para pagar el especialista que nunca vimos. $5,000 para el tratamiento experimental, que resultó ser sus vacaciones en Cancún. $8,000 para modificaciones de la casa para hacer más cómoda la recuperación de papá, cuando en realidad compraron ese auto deportivo. Renata había empezado a llorar, pero eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Nosotros íbamos a devolvértelo todo cuando mejorara la situación. La situación. Mi voz se elevó por primera vez en toda la noche. ¿Te refieres a cuando yo muriera y ustedes heredaran todo legalmente? El silencio confirmó mis sospechas. Uno de los detectives tomó notas mientras César continuaba presentando evidencia. El total, anunció César, incluyendo las transferencias de los últimos 8 meses y los robos de los 3 años anteriores, asciende a $137,000. Carlos se dejó caer en una silla, ignorando las protestas del detective. No puede ser tanto. No puede ser tanto. Saqué la última pila de documentos de la carpeta. Esto ni siquiera incluye el costo de oportunidad. El dinero que robaron estaba en una cuenta de ahorros que generaba intereses. También perdí las ganancias de las inversiones que habría podido hacer. César sonrió con una satisfacción fría. Considerando intereses compuestos y oportunidades de inversión perdidas, el total real del daño financiero es de aproximadamente $200,000. Pero eso no es todo, continué, sintiendo como la rabia de años finalmente encontraba su voz. ¿Saben cuánto gasté en medicamentos que no necesitaba durante los últimos meses? Mientras ustedes robaban mi dinero, yo estaba tomando pastillas para la ansiedad y la depresión porque creía que estaba perdiendo la cabeza. Saqué una botella de pastillas de mi bolso. $500 al mes en medicamentos psiquiátricos que nunca necesité, porque ustedes me hicieron creer que yo era el problema. César tomó la botella y la mostró a los detectives. Daño psicológico intencional. Eso añade otra dimensión a los cargos. Y luego está esto, dije, sacando el último documento de la carpeta. Era un papel oficial con el sello del Estado. Mi Nuevo Testamento. Carlos levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Lo firmé ayer, expliqué con una calma que me sorprendió a mí misma. César me ayudó a redactarlo. Es muy simple, en realidad.
Desdoblé el documento y comencé a leer. Yo, Inés Pacheco, siendo de mente sana y cuerpo razonablemente saludable, declaro por la presente que todos mis bienes, propiedades y activos financieros serán donados al Refugio para Mujeres Maltratadas Santa Teresa y a la Fundación para la Prevención del Abuso de Ancianos. La cara de Renata se puso blanca como el papel. No, no puedes hacer eso. Claro que puedo. Y ya lo hice. Volví a doblar el documento. Carlos Pacheco y Renata Vallejo quedan específicamente excluidos de cualquier herencia. El documento también establece que si algo me sucede bajo circunstancias sospechosas, se debe investigar a estas dos personas como principales sospechosos. César añadió, también incluye una cláusula que establece que cualquier intento de impugnar el testamento resultará en que los costos legales se deduzcan de las donaciones caritativas, reduciendo así el impacto de su codicia en las organizaciones beneficiarias. Carlos me miró con una expresión que nunca había visto antes. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces esto? Me levanté y caminé hacia él lentamente. Cuando hablé, mi voz era suave, pero cada palabra se clavó como una daga. Porque durante 71 años he sido la mujer que perdona, que entiende, que se sacrifica por otros. Fui la hija que cuidó a mis padres hasta que murieron. Fui la esposa que trabajó 3 empleos para mantener a flote esta familia. Fui la madre que vendió sus joyas para pagar tu educación. Me detuve directamente frente a él. Pero nunca, en todos esos años, fui la mujer que se defendía a sí misma. Hasta ahora. Mamá, por favor. No, interrumpí. Ya no soy tu mamá. Una madre es alguien que ama, protege y cuida a sus hijos. Tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste que mi valor estaba únicamente en mi cuenta bancaria. Me dirigí hacia los detectives. Oficiales, hay una cosa más que necesitan saber. Saqué una grabadora pequeña de mi bolsillo. Esta mañana, Carlos me llamó para confirmar que me sentía bien para la cena de esta noche. Lo que no sabía es que grabé la conversación. Presioné play, y la voz de Carlos llenó la habitación. Perfecto, mamá. Y recuerda, si te sientes confundida durante la cena, no te preocupes. Nosotros nos encargaremos de explicarle todo a los invitados. Paré la grabación. Él sabía que yo no estaba confundida. Planeó usar esta cena para crear testigos de mi supuesta demencia. César se dirigió a los detectives. Eso constituye conspiración premeditada para cometer fraude. Uno de los detectives cerró su libreta. Señora Pacheco, está lista para acompañarnos a la estación para dar su declaración oficial. Completamente lista, respondí. Y oficiales, una última cosa. Me acerqué a Carlos una vez más. El dinero que robaste de mi cuenta, cada centavo va a ser recuperado. César ya ha iniciado los procedimientos legales para embargar todos tus activos. Sus ojos se agrandaron. Todos. La casa, los autos, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo. Sonreí por primera vez en meses. Van a descubrir lo que se siente perder todo lo que creían que era suyo. Mientras los detectives se llevaban a Carlos y Renata, escuché a ella susurrar, pero ella es solo una anciana confundida. Me giré hacia ella una última vez. No, querida. Soy una anciana que finalmente dejó de fingir que no entendía lo que ustedes estaban haciendo. La puerta se cerró detrás de ellos, y por primera vez en años, mi apartamento se sintió realmente como mi hogar. César me puso una mano en el hombro. ¿Cómo te sientes, Inés? Miré alrededor de mi sala, donde había actuado como una mujer frágil y confundida durante semanas, donde había permitido que me trataran como si fuera invisible. Me siento, dije lentamente, como si finalmente hubiera recordado quién soy. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, observando el amanecer sobre la ciudad. Es un lugar más pequeño que mi antigua casa, pero es completamente mío, pagado con dinero que recuperé de las cuentas de Carlos. Cada mañana, cuando el sol toca mi rostro, recuerdo el momento exacto en que decidí dejar de ser invisible. El juicio terminó hace 3 semanas. Carlos fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude financiero, apropiación indebida y abuso de ancianos. Renata recibió 3 años, más la obligación de pagar restitución completa.
El falso doctor Lozano está enfrentando sus propios cargos por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos. Los periódicos locales cubrieron el caso como la abuela que derrotó a los estafadores. No me gusta ese titular. Sugiere que fue una sorpresa que una mujer de mi edad fuera inteligente. Pero entiendo por qué la historia resonó. Hay muchas mujeres como yo, mujeres que han sido subestimadas toda su vida, que vieron en mi historia una posibilidad que nunca habían considerado. César viene a visitarme cada domingo. Hemos desarrollado una amistad profunda, construida sobre el respeto mutuo y la experiencia compartida de haber visto la justicia prevalecer contra probabilidades difíciles. Él me dice que mi caso ha inspirado a otros abogados a tomar casos similares, que las llamadas de ancianos reportando abuso financiero han aumentado significativamente. Tú les diste permiso para defenderse, me dijo el domingo pasado mientras tomábamos café en mi terraza. No, le respondí. Solo les mostré que siempre habían tenido ese permiso. La Fundación para la Prevención del Abuso de Ancianos me pidió que hablara en su conferencia anual. Al principio dudé. Durante 71 años había vivido mi vida en privado, sin buscar atención o reconocimiento. Pero luego pensé en todas las mujeres que podrían estar sentadas en sus casas en este momento, sintiéndose impotentes mientras sus propias familias las manipulan y roban. Mi presentación fue simple. Les conté mi historia sin adornos, sin dramatismo innecesario. Solo los hechos, cómo reconocer las señales, cómo documentar el abuso, cómo encontrar ayuda. Al final, una mujer de unos 60 años se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mi hija ha estado tomando dinero de mi cuenta durante 2 años, me susurró. Pensé que estaba volviendo loca. No estás volviendo loca, le dije, tomando sus manos entre las mías. Y no tienes que vivir así. Le di el número de César y la información de otros abogados especializados en abuso de ancianos. 2 meses después, recibí una carta suya. Había recuperado su dinero y restablecido límites claros con su hija. Me devolviste mi dignidad, escribió. Pero no es solo eso. Es que me devolví mi propia dignidad. Durante estos meses, he tenido tiempo de reflexionar sobre quién era antes y quién soy ahora. La Inés que permitía que Carlos tomara dinero de su cuenta sin preguntas ya no existe. La mujer que se disculpaba por ocupar espacio en su propia casa ha desaparecido. La anciana que creía que su valor dependía de lo útil que fuera para otros es un recuerdo del pasado. En su lugar, hay una mujer que despierta cada mañana y decide cómo quiere pasar su día. Una mujer que compra flores para sí misma los viernes, que se inscribió en una clase de pintura porque siempre quiso intentarlo, que viaja cuando quiere viajar sin pedirle permiso a nadie. ¿Carlos ha tratado de contactarme desde la prisión? Sí. Me ha escrito 4 cartas. Las primeras 3 las tiré sin abrir. La cuarta la leí, más por curiosidad que por cualquier sentimiento residual de conexión familiar. En ella, Carlos finalmente se disculpaba. Decía que había estado confundido y bajo mucha presión financiera. Prometía que si yo lo perdonaba y lo ayudaba con los gastos legales de su apelación, él sería un hijo diferente cuando saliera. Escribí una respuesta muy breve. Carlos, el perdón es algo que me doy a mí misma, no algo que te doy a ti. Ya no necesito tu arrepentimiento para seguir adelante con mi vida. Inés. No espero más cartas. ¿Me siento sola? A veces. Pero he aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Estar sola es una elección que hago todos los días. Sentirme abandonada era algo que me hacían otros. He hecho amigos nuevos. Valeria, una mujer de 68 años que vive en el apartamento de abajo, se convirtió en mi compañera de caminatas matutinas. Elisa, una vecina viuda de 75 años, viene a tomarte los martes y me enseña a jugar bridge. Son amistades construidas sobre respeto mutuo, no sobre obligación familiar o conveniencia. ¿Extraño tener familia? No extraño la versión tóxica de familia que tenía con Carlos y Renata. Pero sí extraño la ilusión de lo que pensé que era la familia. Extraño la esperanza de que el hijo que había criado con tanto amor me amaría de vuelta de manera incondicional. Pero ya no vivo en ilusiones. Vivo en la realidad. Y la realidad es que algunas personas son incapaces de amar de manera saludable, sin importar cuánto amor reciban. Carlos era una de esas personas, y reconocer eso me liberó de la responsabilidad de intentar cambiarlo. Ayer, mientras organizaba mis documentos financieros,
Encontré una foto vieja de Carlos cuando tenía 5 años. Estaba sonriendo, con los brazos alrededor de mi cuello, y por un momento sentí una punzada de dolor por ese niño inocente. Pero luego recordé que ese niño se convirtió en un hombre que planeó robarme y abandonarme, y la punzada de dolor se transformó en algo más fuerte: resolución. Guardé la foto en una caja que marqué el pasado y la puse en el armario más alto de mi closet. No la tiré porque ese niño realmente existió, y el amor que sentí por él era real. Pero tampoco la mantuve a la vista porque el hombre en que se convirtió merece ser recordado por sus acciones, no por mis esperanzas. Ahora, mientras termino mi café matutino y me preparo para otro día de mi nueva vida, pienso en todas las mujeres que están en algún lugar, en este momento, permitiendo que otros las traten como si fueran invisibles. Mujeres que se disculpan por existir, que minimizan sus necesidades, que creen que su valor está determinado por lo que pueden dar a otros. Quiero decirles lo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace años: no eres demasiado vieja para defenderte. No eres demasiado débil para exigir respeto. No eres demasiado dependiente para establecer límites. Y definitivamente no eres demasiado tarde para empezar de nuevo. La historia que me conté a mí misma durante 70 años era que mi papel en la vida era servir a otros, sacrificarme por otros, ser útil para otros. Esa historia casi me destruye. La nueva historia que me cuento todos los días es diferente. Es simple, pero revolucionaria. Mi vida me pertenece. Mi dignidad no es negociable. Mi valor no depende de la aprobación de otros. Mi nombre ya no es el de una víctima. Mi historia apenas empieza. Y esta vez,